Si no votas, no puedes quejarte. ¿En realidad es así? ¿No puedes quejarte si no votas? Bueno, de eso vamos a hablar hoy, del voto y de la democracia, de sus orígenes etimológicos, de su significado, de la oscura perversión que se encuentra ahí detrás, con permiso de Aristóteles. Decía Aristóteles en su libro Política, hablando de los sistemas de gobierno y de su relación con la amistad, lo siguiente: la democracia se encuentra principalmente en las casas donde no hay amo, pues en ellas todos son iguales, y en aquellas en las que el que manda es débil y cada uno tiene la posibilidad de hacer lo que le place. Pues bueno, vamos con ello en esta jornada de reflexión previa a las elecciones. Por cierto, qué interesante. Me gusta eso de la jornada de reflexión. Lástima que solo sea cada 4 años. Yo propondría hacerla cada 4 días, una jornada de reflexión. Vamos con ello. ¿Cuántas veces habrás oído eso de si no votas no puedes opinar, o no puedes protestar, o simplemente no puedes quejarte, así, sin darle importancia? Sobre todo dirigido a alguien que así de mal humor opina, protesta o se queja de los políticos con los que le ha tocado en suerte compartir desvelos, pero no vota a ninguno. Este es un momento fértil para esas discusiones armadas de ingenuidad y falta de reflexión, ahora que en España amenazan elecciones municipales y autonómicas. Habida cuenta de que todo el mundo es sabio en filosofía política, ya sabes, y conoce al dedillo los engranajes del sistema electoral español. Es la fiesta de la democracia, con toda la pompa. Sin embargo, resulta sospechoso que todos los políticos, sin excepción, es muy sospechoso, realzados con la panoplia de sus medios afines, defiendan el sistema y nos inviten encarecidamente a participar en él. Conociendo la falta de alma y de ética de todos ellos, algo sucio debe haber detrás para que estén de acuerdo en eso. Vamos a ver, en orígenes, la democracia, lo democrático, es uno de esos casos que gozan de una opinión pública impecable. Es una de esas palabras asociadas inequívocamente con la bondad. Cualquier otra que le pongas al lado invita a pensar en falta de libertad, en dictadura, en autoritarismo y cosas por el estilo. Sin embargo, y no deja de asombrarme por más que le doy vueltas, es un caso insólito de evolución semántica que, partiendo de un significado negativo y perverso, se ha convertido en algo bueno con el tiempo. Citábamos a Aristóteles al principio. Pues bien, en su obra Política definía la democracia como aquella desviación corrupta de la timocracia, de la misma suerte que la tiranía es una desviación corrupta de la realeza. Su opinión suele contar, ya no porque sea de una persona con autoridad, sino porque, bueno, en su tiempo fue cuando se pusieron las primeras piedras del gobierno de las ciudades y, como todo el mundo sabe, donde apareció la democracia, en Atenas. Bueno, la timocracia, por si no lo recuerdas, según él, es un sistema de gobierno basado en la propiedad, en el que los ciudadanos, de acuerdo con su patrimonio, deciden sobre las cuestiones políticas. Aristóteles recuerda que también se le llamaba a eso república, que quizá es el nombre que mejor haya pasado a la historia. Si bien lo que hoy entendemos por república pues no tiene por qué ser eso. En fin, la corrupción de ese sistema, de la timocracia, deviene en democracia. ¿Cuándo pasa eso? Pues cuando todos se consideran iguales y gobierna la multitud, decía él. Baste decir, por cierto, que para Aristóteles la timocracia era el peor de los sistemas buenos, entre comillas, de gobierno.
por lo que la democracia es la forma desviada y corrupta del peor de todos ellos. Ahora dime tú, que siempre prestas atención, cómo de aquellos mimbres hemos llegado a ensalzar la democracia. ¿Con qué clase de inteligencia hemos procedido todos estos años? En fin, el caso es que cuesta entender a qué nos referimos en la actualidad con democracia. El diccionario recoge que es, lo que todos sabemos, ¿no? Que es un sistema de gobierno en el que la soberanía reside en el pueblo. Es decir, que la última autoridad, que no es, la soberanía es eso, la autoridad última de todas, la tiene el pueblo. Y el pueblo, pues, sea la comunidad de votantes, yo qué sé, la gente. Muchos podrán pensar, por tanto, que si atendemos a esta definición, no vivimos en una auténtica democracia. Y lo mismo vale para España que para Estados Unidos, que para cualquier sitio. Por otra parte, la definición de Aristóteles no es mala del todo. Gobierno de la multitud. Sea como fuere, esta autoridad suprema solo se puede ejercer democráticamente en ámbitos muy pequeños, que esto se olvida. Ámbitos como, por ejemplo, un hogar o un grupo de amigos en el que todos se consideran pares y tienen intereses de convivencia comunes. Podemos ponernos de acuerdo para ir a cenar a un restaurante, para elegir el vino, o en casa, pues para a ver si compramos este o aquel microondas o la marca del pan de molde. Asuntos que nos competen a todos y que los elegimos pues en igualdad. Pero en comunidades grandes como España, en cambio, este ejercicio de la soberanía del pueblo ha de ser por fuerza mediante la elección de representantes. Es decir, votando. Y es aquí cuando muchos dicen, sin pensar, que si no votas no estás ejerciendo tu parte de poder y por tanto no puedes protestar. Supongo que en el mejor de los casos, cuando no sea una simple estupidez lo que dicen, las personas que dicen eso asocian el voto con una especie de manifestación de tu punto de vista acerca de cómo debería organizarse la convivencia. Es decir, que de alguna forma expresas con ese voto tu opinión y convalidas el programa electoral de un partido concreto y rechazas pues todas las propuestas de los demás. Es tu manera de expresar la opinión. Y así, pues, en fin, a través de la elección de quien prefieres que te represente, ejerces tu pequeña parte de soberanía. Pues bueno, me pregunto entonces si esas personas consideran que depositar una papeleta cada 4 años es una manifestación más valiosa y elaborada de tu punto de vista que hacer periódicamente este podcast diciendo lo que piensas al respecto, haciendo vídeos todas las semanas en YouTube, escribiendo ensayos políticos o artículos de prensa. Me pregunto si esa conversación en la que, de mal humor, como decía al principio, uno expone motivos y se queja de tal o cual político, o de todos ellos, no es una manifestación lo bastante vehemente para dejar claro cómo prefiere que se gobierne la cosa ciudadana. Porque el arte de la política, no lo olvidemos, no es otra cosa que el arte de la convivencia en sociedad, de cómo regir los asuntos públicos y comunes, por más que la palabra también, por cierto, haya ido perdiendo su sentido original y casi nadie lo recuerde ya. El voto es probablemente una simplificación sumarísima de la opinión de cada uno y es el único mecanismo para elegir a los representantes en el gobierno. Pero vamos, no me parece que sea la única forma de opinar, de protestar o de quejarse. Al contrario, me parece la más burda, inopinada y automática de todas. Podríamos decir, con mejor criterio, si solo votas, no tienes derecho a quejarte. En cualquier caso,
la democracia es criticable en dos sentidos principalmente. Uno, el sistema de voto y de elección de representantes. Y dos, su legitimidad ética. Lo primero, lo de los votos, las elecciones, depende casi por completo del sistema electoral. Es decir, según cómo agreguen los votos, gobiernan unos u otros y se reparte el poder. Y esto no es una exageración. Para no ser prolijo, voy a poner solo algún ejemplo. Y sirve, porque esto nos podría dar para hablar del sistema electoral largo y tendido y cada uno tendría su propia manera de hacerlo mejor. Vamos a ver, en las últimas elecciones españolas de 2019, las generales, por ejemplo, Bildu, que para quien no lo sepa es un partido regionalista vasco, sacó 258.000 votos aproximadamente y tuvo con ellos 4 escaños. Por otra parte, PACMA, un partido animalista, tuvo 326.000 votos y le dio 0 escaños. Es decir, 258.000, 4. 326.000, 0. Y esto no es una casualidad, lo vimos sucedido en 2016. Por ejemplo, el PNV, este caso además es más parecido. El PNV sacó 286.000 votos y tuvo 5 escaños, y PACMA 284.000 y 0 escaños. 286 contra 284, prácticamente los mismos. PNV 5 escaños, PACMA 0. PACMA nunca ha tenido representación parlamentaria. Y esos son nuestros legisladores. Como puede ver, la opinión de los votantes no está bien representada, por decirlo con dulzura. Otro ejemplo estúpido. En las elecciones presidenciales chilenas de 2019, por remitirnos a lo más cercano, pero vamos, siempre es igual, Boric consiguió en la primera vuelta el 25% de los votos, del 47% de participación. Lo cual resulta en que hoy es presidente de Chile con el apoyo de un 12% de la población. De nuevo, gobierna alguien que no representa la opinión de casi nadie. De un 12%, bueno, de casi nadie. De un 12%, muy pocos. Desde luego no es la inmensa mayoría. Pero bueno, por no liarnos con esto del sistema electoral, que daría para tirarse de los pelos y discutir durante días, vayamos a la parte más mollar, la legitimidad ética, con independencia del sistema electoral elegido. La cuestión vendría a poner en duda si la multitud tiene legitimidad o no la tiene para decidir sobre el gobierno de los asuntos públicos, o como decía Borges, es un abuso de la estadística. Bien, para dirigir los aspectos de la convivencia que atañen a los ciudadanos, en qué se invierten los impuestos, cómo se garantiza la seguridad civil, cómo se protege el cumplimiento de los acuerdos, cómo se ordena la recogida de las basuras, no queda claro que sea bueno que la multitud tenga la última autoridad. Y esto es así porque la multitud no está bien formada para tomar tales decisiones, ni responde en tanto que multitudes a un interés común en paridad. ¿Qué demonios? O sea, 30 millones de personas, 40, 50 millones de personas, ni son iguales, ni son pares, todos ellos, ni tienen intereses comunes. ¿Cuál es el interés común de 50 millones de personas? Es una estupidez. En fin, estas críticas son razonables a la democracia como sistema. Si el gobierno que tenemos fuera tal cosa, que no lo es. En la práctica, la soberanía no recae en el pueblo. Recae en una oligarquía de políticos profesionalizados en el arte de crear redes clientelares para capturar votos. No es ni más ni menos que un cártel que trafica con las armas de la influencia y la droga de la subvención.
Una vez en el poder no representan la opinión de la ciudadanía, no representan ni a sí mismos, no representan a nadie. ¿Qué duda cabe? Que si fuera por nosotros, por los ciudadanos, no habríamos elegido a Pedro Sánchez para dirigir el gobierno. Ni siquiera los votantes de su partido lo quieren. Pregúntale a cualquiera del PSOE, oye, ¿sabes de alguien que haría mejor el trabajo que Sánchez? La respuesta sería rotunda. Más allá de que solo le votó el 22% de las personas, de una lista además, en la que no podían elegir a otro candidato. En fin, por todo esto, muchos nos quejamos sin votar. Algunos, como yo, incluso expresamos razonadamente nuestra opinión para que los ciudadanos la tengan en cuenta si quieren saber cómo preferimos que se gobiernen los asuntos de la polis, que es de lo que se trata. No creo que en nuestro punto de vista, el de los que no votamos, sea menos valioso por no votar, ni que nuestro esfuerzo por participar en la vida pública sea menor que el esfuerzo de depositar una papeleta. De cualquier modo, yo me quejo de que la democracia, un sistema de gobierno ya corrupto desde su raíz ateniense, ha degenerado en algo perverso que no trata de la convivencia ciudadana. Ya sea a través de la soberanía del pueblo, de la oligarquía política o de ese ente que llamamos Estado, el caso es que se gobierna sobre asuntos individuales y personales que jamás deberían ser objeto de juicio de nadie. Nunca. Vamos a ver, sin ánimo de ser exhaustivo. ¿Tiene legitimidad el Estado? O Pedro Sánchez, si quieres, o en el mejor de los casos, la opinión de la mayoría, supuestamente que haya llegado hasta el poder. ¿Tiene razón, tiene legitimidad la opinión de la mayoría para decidir sobre la educación de mis hijos? Porque legislan planes educativos, ¿eh? ¿Quién es nadie para prohibirme o para autorizarme, qué demonios, a contraer matrimonio con quien yo quiera? ¿Por qué tú me vas a permitir a mí, o no, que yo me case con quien yo quiera? ¿A quién le importa que me llame Juana o Juan y me dé permiso para hacerlo o me lo quite un fulano o me obligue a exponer mi sexo en un documento? Por sus huevos. ¿Por qué no puedo libremente legar mis pertenencias a mis seres queridos? Mis pertenencias, mi biblioteca, los 30 euros que me queden cuando me muera. Bueno, de hecho, hasta para morirse voluntariamente tiene uno que pedir permiso y hasta hay gente que lo ve mal. En fin, ¿a quién incumben esos asuntos? Dime, sino a uno mismo. Es aberrante que un tirano se entrometa en tales cuestiones personales. Es aberrante que lo haga una oligarquía política. Y también lo es que lo haga la multitud. Con mi voto, al menos con mi voto, no voy a legitimar nunca esos abusos. En defensa de mi intimidad y de la tuya.